Diputado Javier López Casarín, me da mucho gusto platicar hoy con usted, no solamente por su labor legislativo, por su participación en la vida pública mexicana, sino también porque es experto en tecnología y hoy traigo muchas preguntas sobre esto que es la inteligencia artificial. Así que antes de empezar a preguntarle cómo va a estar la votación en el Congreso, cómo ha ido avanzando los esfuerzos legislativos en esa coalición Morena-Partido Verde, que usted es diputado del Partido Verde, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial y cómo se está manejando desde el Congreso? Hola Estefanía, es una gran pregunta porque parte del plan de trabajo que nos propusimos dentro de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, que me honra presidir, contemplamos que tendremos que abordar desde una óptica legislativa en nuestro país las tecnologías exponenciales, la inteligencia artificial siendo una, pero hay otras tantas y hay otros rubros que tenemos que ir atendiendo desde, insisto, la parte legislativa. Una de ellas, y donde todos coincidimos, y me refiero a todos, todas y todos mis compañeros legisladores que integran esta comisión, fue trabajar en materia de ciberseguridad, y de esto es que hemos venido trabajando 2 años y medio en la Ley Federal de Ciberseguridad, y te voy a dar una gran noticia, que es que está en proceso de dictaminación y es una ley que tiene que ser dictaminada en Comisiones Unidas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más de una comisión que van a dictaminar pues tienes que darle las herramientas a la autoridad para que puedas legislar y en su caso, si hubiese un delito, poderlo perseguir. Entonces comienzas tipificando delitos. Entonces nuestro país lamentablemente es un país que recibe más de 400 millones de ciberataques al día. Wow. Somos el país que más ciberataques recibe del continente americano, y los ciberataques hay de todo tipo. Tienes ciberataques que van con fines políticos, es decir, quieren desestabilizar las democracias o los gobiernos de un país. El último fue un ataque coordinado que recibió todo el continente americano, y hay que poner atención cuáles son los fines, porque estos son fines de desestabilización. Tenemos que entender que el mundo digital, la ciberdelincuencia, si así la viera, sería la tercera economía del mundo. De ese tamaño es. Más allá de, después de Estados Unidos y China, tendrías a la ciberdelincuencia como una economía. ¿Y qué es esto? Son organizaciones internacionales que están organizadas. Entonces, una de ellas es sustracción de información. ¿Para qué? Pues porque la información puede ser información gubernamental, información privada, puede ser con fines de extorsión. Tomo información tuya y entonces si me pagas te la libero, te la cambio por un intercambio, exactamente, te estoy extorsionando. Puede ser otro con fines de chantaje. En fin, hay una serie de actividades delictivas que tenemos que poner en esta ley para poderlas tipificar como un delito. Y con esto que las personas estén protegidas. ¿Cuántas personas no conoces tú que utilizan una plataforma de comunicación y que les hackearon? Es la palabra, digamos, la cual utilizamos, que les roban la identidad. Es como lo que pasa en WhatsApp muy seguido. Pues yo no iba a decir esa, pero exactamente. Uno de las dudas es ¿qué pasa con los datos personales? Nosotros ya tenemos, y recuerdas, tenemos 2 leyes vigentes para la protección de datos personales, ya están ahí. Ahora, ¿qué hace esta legislación? Por supuesto, es respaldar ese derecho a la privacidad, por supuesto cumpliendo con la normatividad existente, teniendo en cuenta que el acceso a Internet es un derecho humano. Nosotros lo tenemos como un derecho constitucional, donde tienes que hacer valer los derechos humanos y cumplir con la normatividad existente. Entonces eso ya está contemplado en esta iniciativa de ley, que lo que se trata es, pues, uno de los temas más importantes que acabas de mencionar, que es la identidad, los datos personales y la corresponsabilidad que existe de aquellos que los manejan. Te daré un ejemplo. ¿Qué sucede si uno piensa con tu teléfono celular, tu dispositivo, cuánta información tienes de personas, sean amigos, conocidos o lo que sea, y tú tienes una corresponsabilidad en el manejo de esos datos? Porque si caen en manos de algún ciberdelincuente, pues el mal uso que le pueden dar. Entonces, lo que lleva también es a una reflexión y a una generación de conciencia colectiva, donde nos tenemos que aprender a cuidar. Así como enseñamos a los niños a cruzar la calle por la esquina y voltear a ver si está el semáforo, lo mismo tienes que hacer cuando tú te adentras a Internet. Tienes que tener medidas mínimas básicas de seguridad y tienes que entender los riesgos a los cuales te adentras si no lo haces con las debidas precauciones. No estoy diciendo que sea un espacio todo maligno, pero sí tenemos que entender que hay zonas de riesgo y que tenemos que cuidar, y que tenemos que enseñar a las personas a navegar y hacer el correcto uso del mundo digital. Pero también, pues en este espacio
entender que hay una responsabilidad, siempre hay una corresponsabilidad, y que en la medida en que nos cuidemos nosotros en la sociedad, vamos a ir haciendo mucho más fuerte la manera en la cual nos conducimos y nos vamos protegiendo de los ciberdelincuentes. ¿Cómo combatir el miedo a la hipervigilancia? Foucault, panóptico, esta idea de que nos están viendo en todos lados, nos vamos a convertir en un espacio, en un país donde nos observan cada movimiento. El miedo proviene, en mi experiencia, la gran mayoría de las ocasiones cuando viene el miedo proviene por el desconocimiento hacia algo. Entonces, una de las reacciones normalmente cuando no conoces algo es o miedo o rechazo. Eso normalmente sucede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que socializar y dar a conocer qué son las tecnologías exponenciales, dónde está la autoridad y qué sucede. ¿Por qué? Porque hoy día la mayoría de las aplicaciones te solicitan acceso a tu ubicación, te solicitan acceso a tus contactos, te solicitan acceso a una cantidad de información que tú cedes gratuitamente. El banco incluyendo. Todos te piden, por ejemplo, te piden tu geolocalización, te sustraen datos de tu teléfono, de tu modelo, del sistema que utiliza, el sistema de tu batería, o sea, sustraen mucha información y tú lo aceptas. ¿Por qué? Pues porque quieres utilizar esa aplicación. Sin embargo, el cuestionamiento viene a cuando la autoridad le trasladan esa relación, ¿no? Es que la autoridad te va a estar observando. Cuando es el Estado. Exactamente. Si ya estás cediendo tus datos a empresas privadas. A empresas privadas y que monetizan esa información y a ti no te dan nada a cambio. Esa información la utilizan ¿para qué? Para comercializar, para vender productos, para vender formas de las cuales se comporta el mercado. O sea, analizan la información. Entonces, eso sucede con tus datos cada vez que tú accedes a darlos. La reflexión que tenemos que tener es qué está pasando con esta información, qué uso se le va a dar a esa información. Pero hablando por ejemplo, de cámaras de vigilancia, pues hoy día los sistemas que corren utilizan inteligencia artificial, utilizan datos biométricos, donde que pues son con objetivos de poder tener u ofrecer bajo otro sistema mayor seguridad. Y en términos electorales, porque estamos ya en la antesala de una campaña presidencial oficial y de la elección, y también en Estados Unidos, hoy se anunció, me parece que esta semana se anunció, que iban a legislar en contra de que se pudieran hacer llamadas a las personas que acudieran a votar con inteligencia artificial. ¿Esto va a pasar en México en algún momento o no? A ver, creo que el punto que estás poniendo en la mesa es muy interesante. ¿Por qué? Porque no existe tecnología buena o mala, es el uso que tú le das. Eso es muy importante. Entonces, este uso de inteligencia artificial, conocido como deepfake, digamos, esta parte donde tú puedes modificar a través de inteligencia artificial una persona, una fotografía, que la voz puedes distorsionarla, pues claro que tiene una consecuencia. Por eso te decía que teníamos que tener muy claro qué vas a tipificar como los delitos. El tema es que sí, identificas el delito, pero si no lo tienes tipificado, pues no tiene la autoridad, no tiene las armas para perseguir ese delito. Y después tienes que tener una infraestructura que cuesta mucho, que tienes que tener una inversión permanente en cuanto a tecnología, en cuanto a sistemas y en cuanto a capacitación de las personas para que puedan perseguir ese delito. ¿Hay voluntad política o no en el Congreso? ¿La oposición está dispuesta a entrarle a la discusión, a legislar? En materia de ciencia y seguridad, pues yo te voy a platicar algo que me da mucho orgullo. Cuando instalamos la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación, las 7 fuerzas políticas están representadas en esta comisión, y entre todos, entendiendo que hay diferencias políticas, comprendimos que todos estamos trabajando por el bien de nuestro país. Entendemos que la ciencia, la tecnología y la innovación son fundamentales hoy día para invertir en ellas, en el desarrollo de nuestro país. Es decir, yo estoy convencido que es a través de la ciencia, la tecnología y la innovación como podemos hacerle frente a estas grandes brechas de desigualdad. Y a lo que voy es que todos los integrantes decimos que sí, que es necesario legislar. Lo hacemos con mucho respeto, lo hacemos con voluntad, lo hacemos entendiendo las diferencias que pueden haber, pero nunca violentando. Creo que es un gran ejercicio y ejemplo que hemos hecho dentro de la comisión, desarrollos educativos. Entonces se convierte en una cadena virtuosa. Por eso la necesidad de siempre contemplar al Estado de Derecho
como una prioridad y por eso comenzar a legislar en esta materia es fundamental.